El rico insensato. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Avaricia, guardaos de la avaricia. Avaricia es alguien que le gusta acumular cosas en exceso, puede ser dinero, muchas cosas materiales pueden entrar en esta categoría, pero lo que enfatiza es que la vida del hombre, y yo digo también de la mujer, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida, eso nos vamos a estar enfocando. ¿Cuál es la vida? ¿A qué se refiere? Lucas 12:16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. ¡Wow! Interesante, ¿no? Poder acumular tantas cosas y ya no le cabían. Tenía que expandir su lugar, su bodega. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Muy importante notar aquí esta frase que dice: y no es rico para con Dios. Y en eso queremos enfatizar, ¿no? La vida. O sea que la vida no consiste en la avaricia y en guardar cosas, sino la vida consiste en ¿qué? En hacernos ricos para con Dios, para agradar a Dios, para hacer su voluntad, porque ahí estamos edificando en el reino de Dios, y eso va a permanecer para siempre. Pero en cambio los bienes materiales, pues cuando perecemos, cuando nuestro cuerpo deja de tener vida, pues lo que tenemos no nos lo vamos a llevar. No importa cuánto nos guste, aquí se va a quedar. Y no sabemos ni para quién. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué problema es esto, no? Así es que lo mejor, ¿cuál es? Tratar de buscar el reino de Dios, su justicia. El afán, ¿verdad? Cambiamos, pero sigue el mismo tema de la vida. ¿Qué es la vida? Lucas 12:22 dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. El afán es cuando tenemos un deseo extremoso, ¿verdad? Y preocupación por algo. Y aquí nos dice Dios que no nos preocupemos qué vamos a comer ni qué vamos a vestir, porque la vida, otra vez la vida, en eso queremos enfocarnos, la vida, como ahora en esta temporada de la Semana Santa, la vida. Cristo dio su vida por nosotros. Él dio lo más valioso, lo más importante, y es más, el Padre dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida. ¿Te das cuenta? La importancia es la vida. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿La vamos a pasar en el reino de Dios o lo vamos a pasar en el reino de Satanás?
Y disculpa que siga insistiendo esto, pero hay dos situaciones: el altar de Dios y el altar de Satanás. Lucas 12:24, considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí viene algo muy importante, que Dios ha puesto un ciclo de provisión, de una fuente inagotable de vida y de sustento para toda la naturaleza. O sea que Dios ha hecho una creación equitativa, balanceada, que se sostiene y que se mantiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Las aves tienen un propósito, Dios las creó y Dios les busca y les da el alimento, pero las aves tienen que ir ¿dónde? A donde está el alimento. Tienen que hacer su función. Considerar los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. También aquí ya queremos enfatizar en este tema de la fe, que pareciese ser complicado porque no se ve, lo esperamos y no se ve, pero lo creemos porque es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Lo vemos en el espíritu, pero materialmente no, y por eso se nos dificulta. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo estudiaba estos pasajes, me puse a pensar y a meditar. Bueno, entonces esto quiere decir que yo no tengo que preocuparme, que solamente tengo que creer, que Dios es el que suple mis necesidades, entonces Él me va a dar todo lo que yo necesite. Y en verdad así es. Pero ¿qué quiere decir más buscar el reino de Dios? Eso envuelve una acción. Eso envuelve una aptitud mía de ir y buscar algo que debo encontrar. Y eso involucra trabajo. Involucra que yo me envuelva, que yo sea activo para poder producir. Eso quiere decir que no puedo ser flojo, que no puedo estar solamente ahí pasivo, esperando que Dios me dé todo lo que necesito. Tengo que buscar. Mira, hay un pasaje que nos da más contexto acerca de esto. En segunda de Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis.
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este es el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses. Y él trabajaba, él no quería agravar, no quería molestar, no quería ser una carga para nadie, y no porque no tuviera derecho, porque la palabra de Dios respalda que el que ministra en el altar viva del altar, coma del altar. Es una provisión que Dios hace, porque los ministros, los misioneros, los pastores, aunque algunas personas creen que no trabajan porque no hacen ese trabajo, ese ministerio que es servir, y tienes que trabajar en una manera que no es, ¿verdad?, como el albañil o como el peón o como cualquier profesión que envuelve trabajo. Hasta el que dirige una empresa es un trabajo intelectual, un trabajo que requiere muchas decisiones, y en cambio el obrero piensa que, no, de veras, yo eso lo he observado, que el obrero no cree que el jefe trabaja porque nomás está ahí viendo. Pues su trabajo del jefe es de supervisar, y él es el encargado o encargada de ver que las cosas funcionen y trabajen. Es un trabajo, y igual el ministro. Pero aquí llega algo que lo puse porque me llama la atención. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo asocio con esto que dice, más buscar el reino de Dios. O sea que tenemos que trabajar, buscar, usar energía, talento, nuestra fuerza para buscar el reino de Dios. Y eso requiere acción. Esto es lo mismo que acabamos de ver, solamente para entenderlo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni camino de balde, ni comimos, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto quiere decir entonces que no tenemos que ser pasivos, inactivos, solamente esperando a ver qué cae, a ver qué llega. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que traer resultados. Observemos esta imagen, la ponemos ahí para darle un poco más de atracción a esta enseñanza, pero es un tema. ¿Qué significa el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa poner a Dios en el centro de nuestras vidas, anhelar su presencia y vivir de acuerdo con sus principios. Esto incluye priorizar los valores divinos y vivir con justicia, amor y compasión hacia los demás. Confiar en Dios, creer que Él proveerá nuestras necesidades cuando ponemos su voluntad primero. Aquí lo vuelve a repetir. ¿Puedes leerlo rápido? ¿Puedes? Extender su reino, actuar de manera que inspire a otros a conocer y seguir a Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa el reino de Dios. ¿De qué? Que tenemos que trabajar, tenemos que inspirar a otros a seguir a Dios.
La promesa de todas estas cosas os será añadida si buscamos el reino de Dios, si trabajamos, no ser solamente ahí esperando a ver qué pasa. La fe sin obras es muerta. Si creemos, tenemos que actuar. Aquí se va a volver a repetir para que lo veas con más claridad. Lo dejamos. Seguimos adelante. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queremos seguir un contexto, ¿verdad? Hablamos de que el tema se llama el rico insensato, y el consejo es que no seamos codiciosos, no seamos ambiciosos, que nos guardemos de este ímpetu de la famosa codicia, de poder acumular cosas, avaricia. Pero ahora nos está llevando a que para poder ser ricos en Dios, o sea, para poder estar en el reino de Dios y agradar a Dios y recibir toda la provisión que Dios tiene provista para aquellos que buscan el reino de Dios, necesitamos tener fe. Y si esta fe es poca y más peligrosa si dudamos, pues anulamos toda promesa, toda bendición se anula cuando dudamos. ¿Y qué nos afecta? El miedo, los afanes, las preocupaciones nos van a llevar. Pedro caminó sobre el agua, lo hizo, tuvo miedo por las circunstancias que lo estaban rodeando. Había aire, había tormenta, había un ambiente difícil, y dejó de mirar a Cristo y se hundió. Lo mismo nos va a pasar a nosotros en esta vida que tenemos, que debemos cuidar. Va a haber muchas situaciones que nos van a llevar a dudar, que nos van a llevar a tener miedo, que nos van a llevar a preocuparnos. Pero si nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, vamos a poder continuar, vamos a poder caminar en el agua, a salir adelante de los problemas. Que la fe se vuelva una realidad, para el que cree todo le es posible. Mateo 17:16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. La palabra perversa se refiere a algo o a alguien que actúa con maldad intencionada, causando daño de manera consciente. También puede describir aquello que corrompe las costumbres o el orden habitual de las cosas. Me llama mucho la atención. Los discípulos no estaban solos, había multitud como siempre. Cuando hay algo que está aconteciendo en la calle, se amotina la gente. Y estaban los discípulos, estaba un padre y su hijo, y lo había traído a los discípulos para que lo liberaran, porque estaba enfermo, estaba poseído de Satanás, tenía una aflicción que lo azotaba, que lo agobiaba. Y
los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces fíjate, Jesús hace una expresión un poco fuerte, ¿no? Oh generación incrédula y perversa. Se está refiriendo no solamente, esa es mi opinión, no solamente a los discípulos, sino a todo ese grupo, porque me imagino que ahí andaban los fariseos, los saduceos y quizás romanos. Vete a saber cuánta gente podría haber estado ahí viendo eso, porque era un escándalo. Me imagino que este joven gritaba, o sea, se tiraba al piso, estaba haciendo algo que la gente pues les llamaba la atención, y Jesús los reprende. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Aquí volvemos otra vez a ver la fe, ¿verdad? Poca fe. Fíjate, la palabra de Dios produce fe en nosotros. En este caso, Jesús les había hablado ya muchas veces a sus discípulos de la palabra de Dios. En el monte de las bienaventuranzas, Jesús les explicó estas bendiciones para el que tiene hambre, para el que tiene sed, para el que busca, va a encontrar. O sea que ya la fe había sido impartida a través de la palabra de Dios. O sea, tenían ya este don de la fe. Ahora, tener poca fe es no usarla, porque la fe sin obras es muerta. O sea, tengo algo, pero no lo uso. Es como el que acumula dinero y lo guarda y no lo usa. Se va a morir y ¿a quién se le va a quedar ese dinero? Pero en cambio, si tú lo usas para hacer buenas obras, para traer mejoras a la comunidad, para ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y primeramente a los cristianos, al pueblo de Dios y luego a los demás, pues tu dinero está siendo invertido en el reino de Dios, su justicia. Cuando tú das ofrendas, cuando tú diezmas, estás invirtiendo en el reino de Dios, su justicia, y ahí produce fruto de justicia, trae vida, te haces rico con Dios. Usas tu fe, crees que si tú ofrendas, crees que si tú diezmas, estás invirtiendo en algo que es bueno y va a producir. Pero muchas veces no lo hacemos porque dudamos, y al dudar automáticamente anulamos la promesa de la palabra de Dios. Pero fíjate, aparte de la fe, esta situación, en este caso, Jesús les decía que, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que a nuestra fe, a nuestro anhelo de obedecer a Dios, tenemos que agregarle oración y ayuno, y entonces nada nos va a ser imposible. ¿Lo crees? Difícil, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Pero no, a veces no lo creemos, dudamos y pues anulamos la promesa, anulamos la bendición y nos quedamos ahí en lo mismo. No vemos que pasa nada. Si tan solo creyeres, para el que cree, todo le es posible. Conclusión, ya estamos terminando, nos vamos rápido. Lucas 12:15 les dijo: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida. Tenemos que guardar nuestra vida. ¿Y qué es la vida? Es donde vamos a pasar eternidad, donde vamos a vivir desde este momento. Yo tengo ya la potestad, yo tengo ya el libre albedrío de decidir: ¿agrado a Dios o no agrado a Dios? ¿Agrado a Satanás o no agrado a Satanás? Esa es mi opción. Yo he decidido seguir a Cristo.
Lucas 12:19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Verdad? Es bonito, sí, claro, tener lo que necesitamos, ¿verdad? Pero no debemos tener demasiado. Aunque es bonito, pero no debemos tener. Me da risa porque es una lucha, ¿no? El comercial, de tener lo más nuevo, lo más atractivo. Somos víctimas del sistema comercial, pero tenemos que ser maduros y no gastar en lo que no necesitamos, porque ese es el éxito, fíjate. Un buen vendedor, eso lo aprendí, me lo dijeron, técnicas de mercadotecnia, que un vendedor es alguien que convence a otra persona de comprar algo que no necesita. Imagínate, no lo necesita, pero lo convence. Número 3, Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es, ¿verdad? Si vamos a proveer para Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, buscar, pedir, tocar, y se nos dará. Lucas 12:22. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más vosotros, hombres de poca fe. Aquí empieza, necesitamos que la fe que tenemos, ponerla en acción, creer, porque si no creemos, anulamos la promesa de sanidad, de provisión, de sabiduría, en cualquier ámbito. Cuando nosotros dudamos, automáticamente decimos, Dios, yo no creo lo que tú dices. Dios, yo no creo lo que tú dices. Cuanto más vosotros, hombres de poca fe. Lucas 12:31, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar, decíamos, que quiere decir trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. O sea que si tú quieres comer fruto del cielo, de Dios, de la bendición que Dios tiene provista, porque Él es la fuente inagotable, tienes que buscar. Y buscar quiere decir trabajar, envolverte, obedecer a Dios, hablarle a las almas de Dios para que sepan qué es el reino de Dios y se hagan partícipes de esta gran bendición. En Mateo 14:31, al momento Jesús, extendiendo la mano, nació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Verdad? Pedro caminó sobre las aguas, tenía sus ojos puestos en Cristo, estaba la tormenta, el aire, tuvo miedo y dudó. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? O sea, es una opción, dudar o no dudar, es mi opción. Pedro, por el miedo, optó dudar. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Terminamos, suscríbete, apóyame, dame un me gusta y recuerda que Cristo es la respuesta y que Él viene y viene pronto. Dios te bendiga y que tengas un maravilloso fin de semana y muchas bendiciones.